Voy a hablar un poquito sobre la predestinación y oramos. ¿De acuerdo? Entonces, ve, si yo tengo, si yo tengo muchas partes de la palabra de Dios donde claramente yo veo cómo la misericordia y el amor de nuestro Señor se manifiesta de muchas formas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y todo tiene un denominador común que es no hay condenación, para empezar. Después, claramente está diciendo que Él está empeñado en usar seres humanos para ir a conquistar corazones, para que mueran, porque eso que nació tiene que morir y tiene que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para regresar al cielo. Por todo lado, ese es el discurso. Ese es el propósito, esa es la meta final. Sí, Es el meollo. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, no he venido a condenar al mundo. No, por eso yo decía, pero qué raro si Dios dice, de tal manera ha amado al mundo que Sí, envié, entonces como por qué va a predestinar a alguna sí, gente, ¿no? eso, Sí, sabe eso muy es una complejo. enseñanza terrible. Sí. Entonces, y ahora cuando el apóstol Pablo, a través de esta carta, en el versículo 4 yo hasta que me quedo así, digo yo, claro, o sea, lo que el apóstol Pablo es, concuerda con el amor de nuestro Señor Jesús. Él quiere que todos los hombres Lleguen al sean conocimiento. salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. O sea, antes de la salvación, Que vengan al conocimiento de la puedo verdad. hablar un poquito, puedo hablar mucho de la salvación, pero nada más me voy a limitar a esto. Antes de llegar a la salvación, tiene que haber un despliegue de información bien elaborado bíblicamente, ¿verdad? No buscando versículos fuera de contexto para decir una cosa, sino cuando digo bien elaborados es Bien entretejidos. en el mismo tema de regresar al cielo. Esos son los versículos que hay que usar. Voy a dar un ejemplo. Dice ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice, me habéis robado. ¿Por qué me habéis Ah, robado? me habéis ¿En robado. qué? Ah, pero no está hablando de dinero. ¿En qué me habéis robado? ¿En qué han robado? Si leen el capítulo 1 y el capítulo 2, el profeta Malaquías está diciendo, están compartiendo un pan inmundo, por eso me has robado. Porque no han predicado la No, verdad. pero sacan ese libro, sacan esos versículos para justificar el tema del tintineo. Ujú. Y no está hablando de eso. ¿Y acaso que el Señor necesita el dinero? No lo necesita. Necesita el pastor que tiene iglesias. No, Sí. ¿me entiende? Y cada Entonces, vez más. usan versículos así, va. Todo él no quiere. Entonces, la predestinación no puede ir en contra de todo el discurso de la palabra de Dios que Él quiere que todos los hombres Sí, no se alcancen puede la salvación. No contradecir. se puede contradecir. Entonces yo desperté. Entonces, y aquí les doy la clave. Efesios capítulo 1 está hablando. No dice que es un grupo especial para la evangelización, pero en dos momentos lo menciona. Vamos a verlo ahí en Efesios. Efesios 1. Efesios capítulo 1 Búsquelo, dice, ¿verdad? dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 también es uno de los clásicos para la predestinación, Ujú. pero dice, eh, voy a leer 3. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha bendecido en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que nos lleva al cielo. Sí. Bendecir es sinónimo de salvación y nos lleva al cielo. 4. Según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Eso es un clásico para justificar la predestinación. Sí. Pero
Si leemos varias veces el capítulo 1, podemos extraer que está hablando de un grupo privilegiado. El grupo que Dios te da. De los salvos, Él escoge un grupo para darle mucha información, para que esa información sirva para la predicación y la enseñanza. Entonces dice, 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Sobreabundó en toda sabiduría y prudencia. Yo fui llamado como maestro, lo acabamos de leer ahí en 1 Timoteo. Maestro de los gentiles. Entonces sigue, pero si leemos Efesios capítulo 1, entonces nos damos cuenta y dice, voy a brincar al 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay un grupo. Hay un grupo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, sin lugar a dudas, Pablo, siendo maestro, él entendió que él fue, después de ser salvo, fue escogido para ser un maestro de los gentiles. Y fue lleno de mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Entonces, cuando hay otras partes ahí que conectan el tema de que es un grupo. Es un grupo. De los salvos hay un grupo. Porque él dice, él constituyó a unos maestros. Hay un grupo. Hay un grupo. No todos van a ser maestros. No todos. No todos van a ser enseñados. O sea, tiene que haber otro para edificar a los santos. Ajá. O sea, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, que es un grupo escogido para este propósito. Sí. Y entonces vamos a orar por Enrique, que lo tenemos constantemente en oración, Jenny y yo, pero quiero decirles lo siguiente, quiero repetirlo, se los dije un día de esto, pero quiero volverlo a repetir. Yo le preguntaba al Señor, cerraste las puertas, allá en Alajuela y aquí en Curriabat, cerró las puertas. Señor, ¿qué quiere decirnos? A mí me dolió mucho. Yo estaba esperanzado en Curriabat. También yo. A mí me dolió mucho. Cuando escuchamos de viva voz a Enrique, que lo vimos, yo lo escuchaba y yo decía, pero yo estaba meditando y no lo podía creer, y entonces, pero el Señor me dio paz en mi corazón. Esto quiere decir que Él cerró la puerta. Y me dice, no es como usted quiere, es como yo quiero hacerlo. Entonces, inmediatamente, vi mi caso, vi el caso de mi hijo Roy, y uno empieza a ver muchos casos, ¿verdad? Entonces uno se queda sorprendido cómo el Señor nos cambia de la noche a la mañana. Estoy en el 2007 en los Estados Unidos. Marca diablo, dijo Gerardo, ¿verdad? Contra todo lo que se llamaba iglesia. Voy a recoger a Jenny, que está terminando un seminario, ¿verdad? Me mando 2 horas para allá. Llego ahí todo jugando de vivo. Ahí está Jenny ahí, que está pálida y toda cansada haciendo una traducción, ¿verdad? Del inglés al coreano. Y ya termina del inglés al coreano, no. Del inglés al español. ¿Verdad? Y entonces, ya después de que termina el pastor de predicar allá en Portland,
Y ya no sé qué, ya termina todo. Y hacía un calor porque estaba en verano. Hacía un calor, entonces me dice el pastor, de lo más lindo, es el pastor, aquel neoyorquino, ¿No te acuerdas? que habla perfecto español. No, mentiras, no es él, no es él. No. Ya me acuerdo porque No hablaba español. no hablaba español. Un pastor llegó a predicar allá y no hablaba español, ya me acordé. Y hablaba un inglés muy básico. Entonces sí le entendí. Y entonces nos sentamos afuera, porque hacía un calor, pero usted no tiene idea el calor que hacía. La noche. Y era la noche, ya eran como las 9:30, 10 de la noche. Y solamente me compartió su testimonio. Y entonces básicamente lo que me dijo era que él estaba muy rebelde en contra del pastor Oxopar. Muy rebelde, y que en un momento que el pastor compartió con él y una palabra sencilla, él despertó y ya se alineó otra vez. Nada más me contó eso. Ok, pastor, nos despedimos, Jenny y yo, nos montamos en el carro, en un GMC modelo 85, 86, 8 en B, gastaba gasolina y todo podrido. Pero sí se lo imagina. ¿Ah? Viera, ya nos quedamos parados, no le hemos contado. Y nos vinimos. Al día siguiente, que era viernes, le digo yo a Jenny, mañana sábado nos levantamos temprano para irnos para Beaverton, para Portland. Era 2 horas de camino. Y a la iglesia. Y dormimos ahí en la iglesia para el domingo. ¿Estabas dispuesto? Sí, él me cambió. Él me cambió. Ese testimonio le cambió el corazón. Sí, pero de la noche a la mañana. Ese pastor ni siquiera usó la Biblia. Ni usó la Biblia, ni usó su testimonio para exhortarme a mí. Solamente habló cómo era él. Nada más. Y yo al día siguiente amanecí totalmente cambiado. Le abrió el corazón. Por eso es que es tan importante que una persona, usted no va a llegar a decirle la palabra de Dios, dice No, es que primero tiene que estar abierto el corazón. Sí, no. Y yo estaba todo contento porque me compartía en inglés y yo lo entendía todo. Lo que yo no sabía era que él había puesto mucho entendimiento del inglés de él en mí. Yo estaba todo orgulloso. ¿Ah? Pero te habló en lenguas. Me habló en lenguas. Entonces, yo cuando veo todos esos testimonios de mi vida y lo que he visto constantemente, entonces digo yo, así va a ser con Quique. Amén. De un momento a otro. Él se va a ver cambiado. Totalmente. Sí, porque Quique no puede. Es cuando sea uno en Jesucristo, es que es Jesucristo el que va a hacer la obra. Es Jesucristo que va a ganar la batalla. Sí, exacto. Él no puede hacer nada. No puede. Sí, entonces oremos con base en esta palabra de Santiago capítulo 5, lo que ya habíamos mencionado. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bendito Padre Celestial. Señor, gracias porque Gerardo y yo y María Elena y Jenny somos ancianos. Tú nos has puesto muchísima revelación sobre el Evangelio. Y también, Señor, nos has puesto mucha sensibilidad de poder entender cómo es que tú trabajas y en el tiempo que tú trabajas, Señor. Pero, Señor, queremos ungir con aceite a Enrique. No es un tema, no es una dinámica de ir a buscar aceite de comer o aceite de oliva y llenarlo de aceite por todo lado. De eso no se trata. Se trata, Señor, de que, como dice el apóstol Pablo, clamando y orando
en el trono de la gracia, poniéndonos de acuerdo. Señor, por Enrique, Señor, para que tú, Señor, seas el que lo unjas con aceite. ¿Qué es eso? Que tu brazo poderoso, Sí, sí. Señor, saque esta serpiente, Señor, y una vez que sale este espíritu inmundo, sea sellado por tu Santo Espíritu. Eso es ungir con aceite. Sí, sí. No tenemos que tener a Enrique aquí a la par, ni hacer esta dinámica. Pero podemos enviar. Enviamos tu palabra. Sí, Sí, Señor. Padre. Porque Señor, clamamos, Señor, clamamos Tú sabes Donde dónde quiera está. en oración, Señor, por Enrique, pero no solamente Enrique, sino, Señora, este joven que está en mi Sí, pensamiento, Padre. que tú Sí, sabes Señor. quién es. Señor, Sí, Señor. una simple palabra, un simple saludo, Sí, Sí, Señor. Padre. pero Recibe el que corazón. vaya Un impregnado aplauso, de Señor. tu presencia. Es solamente eso, solamente eso. Tu poder. Señor, gracias por la palabra que hemos gloria, compartido, Señor. Señor, y gracias por la seguridad que tú nos acompañas, Gracias. Señor. Y gracias porque tú, Por la Señor, fe que tú nos pones dejaste en un nuestro maestro que se corazón. llama el apóstol Pablo para los gentiles, para nosotros, Señor. Gracias. Señor, tú le diste mucha sabiduría, mucho conocimiento, Bendito Señor. Rey. Y está todo escrito ahí, Señor, pero tú tienes personas que les revela la profundidad con que el apóstol Pablo escribe, o que tú escribes usándolo a él. Y nos has revelado mucho entendimiento, Señor. Y sobre todo, Señor, nos has puesto la fe, pero la fe que emana de ti, no de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque vemos a Enrique, Señor, totalmente liberado, Amén. totalmente seguro de sí mismo, totalmente guiado por ti. Sí, sí. Lo vemos Uno como con él, tú le abres puertas y él Sí, sí. Sí, Señor. se ejercita, Señor, y tú le vas dando lo que él está necesitando. Sí. Y tú traes ayuda idónea. Ay, Porque dice la Señor. palabra que a Adán no había Necesita nada, una ayuda idónea. necesitaba ayuda idónea. Es el mismo caso, Señor, el mismo caso. Sí. Tú vas a poner las ayudas idóneas en él. Y nosotros vamos a estar mirando gozosos y riéndonos de ver Dios. tu poder manifestado Así en sea, este Señor. muchacho y en el otro muchacho. Así sea, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, porque tú nos estás escuchando. Leímos un día estos, o leí, Gracias. de que tú estás sentado a la Gracias. diestra del trono. Sí. Señor, ahí estamos en este momento, clamando a Gracias, ti. Señor. Gracias por regalarnos este Gracias. testimonio de Enrique, porque dice el apóstol Pablo que debemos Gracias, declararlo, milagros, visualizarlo. Gracias, Señor, por la palabra de hoy y por esta reunión que tú nos has permitido. Sí, Señor. Oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén.